Bienvenidos a esta nueva clase en la cual vamos a estudiar las listas en Python. Vamos a ver su sintaxis, así como algunos de los métodos que podemos utilizar. Podemos definir las listas como una secuencia ordenada de datos, y esta es su principal característica, que tiene un orden. A diferencia de los strings, las listas son mutables. Podemos cambiar elementos de las listas y no vamos a tener ningún problema. Otra característica de las listas es que soporta diversos tipos de datos. Podríamos tener un entero, un flotante, un tipo de dato string o incluso listas anidadas, que esto sería que haya una lista dentro de otra lista. Una vez dentro del intérprete, lo primero que vamos a hacer es una variable que sea de tipo de dato lista. Podemos identificar que es una lista porque está entre corchetes. Las listas soportan varios tipos de datos. Por ejemplo, aquí tenemos el número 1, que es de tipo de dato entero. Podríamos poner un tipo de dato flotante y también un carácter. Y si le damos enter no hay ningún problema. Las listas soportan cualquier tipo de dato. Y como mencionamos anteriormente, las listas tienen un orden y podemos usar indexing o slicing. Por ejemplo, si nosotros queremos el primer elemento de la lista, podríamos seleccionarlo poniendo la X y entre corchetes la posición 0 y nos regresaría el número 1 porque es la primera posición. También podemos utilizar las posiciones de atrás hacia adelante, como habíamos visto en los strings, que si ponemos -1 nos regresaría el último elemento de la lista. Ahora, para demostrar el slicing, voy a hacer una lista con más elementos, del 1 al 10. Y como habíamos visto, se maneja igual que los strings. Tenemos que poner el nombre de la variable, tenemos que poner de dónde queremos que empiece. Por ejemplo, voy a tomar el primer elemento y quiero acabar en el penúltimo. En este caso son 9 posiciones, así que debo de acabar en la posición 9. Recordando que no toma el último elemento. En este caso empezaría de la primera posición, desde el 1, y acabaría en una posición antes de la elegida, porque no toma el último elemento. En este caso terminaría en el 9. Igual que los strings, también tenemos la posibilidad de poner el último atributo, que en este caso serían los saltos. Si ponemos que queremos saltos de 2, es el último atributo, y como podemos ver empieza el 1, se pasa al 3, se pasa al 5, se pasa al 7, porque va de 2 en 2. Por default el número de saltos es 1, para que regrese todos los elementos que nosotros le pidamos. Las listas también soportan como elementos otras listas. En este caso voy a hacer una lista que dentro de ella haya otras 3 listas. En este caso le puse a mi variable el nombre lista. Vamos a colocar la primera lista, que va a tener los elementos 1 y 2. Después la segunda lista va a tener los elementos 3 y 4. Y por último la tercera lista va a tener los elementos 5 y 6. Si nosotros escribimos el nombre de nuestra variable, sin problema vemos que contiene 3 listas dentro de una lista más grande. Como vimos hace un momento, con indexing podemos seleccionar una posición de una lista y nos va a regresar el elemento de esa posición. En este caso, ¿qué pasa si yo elijo el primer elemento de esta lista? Me regresa otra lista. Hay que aclarar que en nuestra variable lista hay 3 elementos. Este de aquí, que es el primer elemento, este de aquí, el segundo elemento, y este de acá, el tercer elemento. ¿Cómo identificamos esos elementos? Porque están separados por comas. En este caso, ¿qué pasa si yo quiero agarrar el número 1? Bueno, lo que hay que hacer es escribir el nombre de nuestra variable. El número 1 está en mi primer elemento y después hay que seleccionar la posición del número dentro de ese elemento. En este caso es la posición 0. Aquí se va a entender mejor. Nosotros tenemos una variable que se llama lista. El primer elemento, que es este, apunta al primer elemento, que es este. Se podría leer así. De nuestra variable lista, el primer elemento apunta al primer elemento. O que nuestra variable lista en la posición 0 agarre la posición 0 de ese elemento.
Podemos hacer otro ejemplo si quisiéramos agarrar el 5. Si nosotros queremos el 5, tendríamos que decir que en la posición 2 queremos apuntar el primer elemento de esa posición y nos regresaría el 5. Las listas cuentan con una gran variedad de métodos. Deben de estar viendo en pantalla los que vamos a ver a continuación, que son los básicos. Un método con el que ya estamos familiarizados y lo vimos el video pasado es el de len, que nos regresa la longitud. En este caso, si tenemos una variable x de tipo de dato lista con 3 elementos y utilizamos el método len, nos regresa que su longitud es 3. Esto no depende del tipo de dato que haya dentro de la lista. No hay ningún problema si tenemos diversos tipos de datos o incluso una lista dentro de otra lista. Lo podemos ver. Si nuestro primer elemento es una lista, nuestro segundo elemento es un entero, nuestro tercer elemento es un flotante y por último tenemos un string. Si nosotros queremos la longitud de esa lista, podemos usar el método len, que en este caso nos regresa que son 4 elementos. Y lo podemos ver porque aquí hay 1 que es la lista, 2 que es el entero, 3 que es el flotante y 4 que es el string. Otro método que es muy útil al momento de usar listas es el método append. Lo que hace es agregar un elemento al final de la lista. En este caso tenemos una lista con el nombre x con los elementos 1, 2 y 3. Si nosotros quisiéramos agregar un elemento al final, utilizaríamos el método append. En este caso, a mi lista con nombre x le estoy agregando el número 4. Si vemos que hay en nuestra lista x, podemos ver que se agregó el número 4. Con esto podemos pasar al siguiente método, que es el método pop. El método pop lo que hace es quitar el último elemento de la lista. En este caso, nuestra lista x, le podemos decir que quite el último elemento de la lista y nos regresa qué elemento fue el que salió de la lista. En este caso fue el 4. Si revisamos qué hay en nuestra lista x, ya no va a estar el último elemento. Si repetimos el código con pop, nos va a quitar de nuevo el último elemento de la lista, que en este caso sería el 3, y lo podemos revisar. Con el método pop nosotros también podemos decirle exactamente la posición que queremos quitar. En este caso yo le paso a la posición que quiero que quite la posición 0, que en este caso es el número 1, y sin problema nos regresa que se quitó la primera posición, que en este caso es el número 1, y si revisamos dentro de nuestra lista se quitó el número 1. El siguiente método es el método sort, que lo que hace es ordenar. Hay que aclarar que el método sort no nos regresa un valor, es una operación. En este caso tenemos una lista desordenada. Si utilizamos el método sort, lo que va a hacer es ordenarla, pero no nos regresa nada. No podemos guardar lo que hace el método sort porque no nos regresa nada. Un método que podríamos guardar sería lo que nos regresa el método pop, que el método pop nos regresa el último elemento, ahí sí podemos guardarlo, pero sort podríamos decir que es una operación y no nos regresa nada. Si revisamos qué hay en la variable x, ya tenemos nuestra lista ordenada. Por último tenemos el método reverse, que lo que hace es acomodar la lista del último elemento al primero. En este caso tenemos una lista con 3 elementos desordenada. Y lo que hace el método reverse es que el último elemento va a ser el primero, el penúltimo va a ser el segundo y así sucesivamente. Y podemos revisarlo. Al momento de ver qué hay en la variable x, nos damos cuenta de que está acomodado el último elemento en el primero, como mencionamos anteriormente, así que sí se llevó a cabo de manera adecuada este método. Muchas gracias por ver el video, espero y les haya servido. Pueden seguirme en Instagram, si tienen alguna duda pueden mandarla al correo del tío print @protonmail.com o dejarla en los comentarios, yo les voy a contestar lo más rápido que pueda. Les pido que se suscriban y compartan el video para poder llegar a más gente, denle like para que el algoritmo nos pueda tratar bien y poder así alcanzar a más personas e ir formando una comunidad de estudio, y nos vemos en el siguiente video.